que sin José esta clase no se puede dar bien. Gracias, maestro. Yeah. Baruch Hashem, José, Baruch Hashem. Bueno, y sin Aida está entrando también en esa temática. Claro. Sí, lo tramoya. No podemos dejar a Samuel atrás tampoco. Lo tramoya. Lo tramoya, Samuel, Aida y José. Sí. Y Perla. Y Perla no se queda. Bueno, entonces, no estamos hablando de dos religiones, porque la gente viene a leer el Nuevo Testamento con esa óptica, con la óptica de que son dos religiones que se están enfrentando. Y esa dualidad como de una religión buena y una mala, y una persigue la otra, no existe. Eso no existe para nada. No son dos religiones. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos ya aproximadamente un año hablando sobre este tema, y apenas nosotros estamos en la introducción del tema. En un año estamos en la introducción del tema. ¿Qué les parece a ustedes? En un año estamos solamente abordando los temas históricos. Así, maestro. No relaje así. Sí, en un año vamos en la introducción. En un año estamos en la introducción. Señores, yo tengo más de 200 libros sobre el tema de las raíces judías del cristianismo. Más de 200 libros. Y actualmente estoy leyendo como 7 u 8 libros. Entonces, estoy leyendo 3, 4 capítulos de cada uno para poder avanzar bastante. Y hubo un libro de esos tan grande que tuvo que leer 200 páginas. De ese solo libro tuve que leer 200 páginas, porque son tantos temas que hay. Porque yo me preocupo por estudiar temas que sean históricos, también académicos, y también temas que no tengan mucho que ver con ninguna de las dos religiones. O sea, con temas, con escritos que no son ni cristianos ni judíos, pero que hablan o abordan el tema de la raíz judía del cristianismo. Entonces, ¿por qué me gusta esta ambigüedad? Porque la persona que está haciendo o que está escribiendo esta obra ni está a favor de un grupo ni del otro, ni tiene prejuicio de un grupo ni del otro. Entonces es bueno tomar en consideración, analizar los puntos de vista de ambos lados y también el punto neutro. Entonces, de esa forma, cuando uno enseña, trata de ser lo más imparcial posible, y de esa forma también, pues la persona puede recibir un conocimiento que es, vamos a decir, lejos de todo prejuicio religioso. Lejos del prejuicio religioso. Entonces, por lo menos a mí, personalmente, me interesa que, aunque yo soy judío y no soy cristiano ni mesiánico, pero me encanta compartir mis conocimientos con personas como ustedes. Bien. Entonces, las personas que han entrado por primera o tercera, que sepan que tienen, que no la han recibido. Entonces, es posible que algunos temas que yo toque o yo hable aquí, pues van a quedar, vamos a decir, en el vacío, y entonces, pues no van a llegar a tener un consenso práctico de acumular todo este conocimiento explicado, ya que abordar este tema sin conocimiento del judaísmo es muy difícil, porque el Nuevo Testamento está lleno de términos, expresiones, cultura, pensamiento, sistemas de interpretación de las escrituras, costumbres que son puras del judaísmo. Por lo tanto, desconocer eso es fatal para el entendimiento, para un entendimiento óptimo del Nuevo Testamento. Fatal. ¿Qué yo recomendaría? Si ustedes me preguntaran a mí qué deberíamos estudiar, estudien el Tanaj, estudien la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque estudiar la Biblia hebrea les va a llevar a ustedes, les va a abrir los ojos para entender las páginas del Nuevo Testamento. Estudiar la parashá semanal,
estudiar el Talmud, estudiar todas las obras judías que se puedan. ¿Por qué? Porque eso va a abrir el entendimiento de lo que es el Nuevo Testamento, ya que en Jesús tenemos aproximadamente 2000 años de interpretación bíblica. Por lo tanto, la gente va a escuchar cosas de Jesús que desafortunadamente con una mentalidad teológica no se puede entender. Lamentablemente no se puede entender. Jesús es un rabino que está basado en la tradición judía, totalmente imbuido en la tradición judía. Por lo tanto, no es fácil entender nada. Créanme que no. Hay partes, hay enseñanzas de Jesús que están prácticamente en el aire todavía. Muy difícil de entender porque hay que tener un contexto tremendo. Yo voy a empezar a leer pronto un libro que solamente habla sobre las parábolas de Jesús, contextualizando todas las parábolas. Nada más de contextualizar todo eso. ¿Entiende? Entonces, es un libro bastante bueno, bastante bueno. Por ejemplo, cuando una gente lee la historia o la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, es una historia recreada de dos personajes que se llamaban Bar Mayán. Entonces, no conocer eso es fatal. La mentalidad teológica, lamentablemente, no puede ayudar en el entendimiento del Nuevo Testamento. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque van 2000 años de teología y el cristianismo no ha entendido el Nuevo Testamento. Libre. Escuchen eso. 2000 años de teología y no se ha podido entender el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible eso? Que con 2000 años de teología no se puede entender el Nuevo Testamento. No es fácil. 2000 años de teología, 2000. ¿Entienden? Entonces, estamos en el capítulo 23 del libro Raíces Judías del Cristianismo, en la página 232. ¿Alguna pregunta tienen sobre la pequeña introducción que les acabo de dar ahora mismo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que si Jesús bebía de esos vinos que tú tienes ahí atrás. Bueno, yo te voy a decir la verdad, Ronnie. Esos vinos que yo tengo ahí atrás, que tienen hasta 13 grados de alcohol. Oye bien, tengo sin alcohol también a la venta, si quieren, ¿verdad?, apoyar nuestra... Hombre, no hay nada para hacer. Un micrófono aquí medio problemático. Ok. Si quieren apoyarnos, ¿verdad? Quieren adquirir algún vino de esto, escriben privado. El vino que bebía Yehoshua, Jesús, en comparación con estos vinos judíos que yo tengo aquí, estos son una agüita. En comparación con los vinos de esa época. Los vinos de esa época, usted se bebía una sola copa y usted daba 3 vueltas. Que haya atendido. Por eso que los discípulos se quedaron ajumados cuando le dijo, pero ven acá, levántese. No tenían que orar conmigo. Sí, cuando Yehoshua le dijo, pero ven acá, ustedes no han podido orar ni una hora conmigo. Entonces, que salieron de la boda de Caná, entonces estaban dados, eran los discípulos. Estaban, y entiende, entonces, como estaban bien potentes. No cómo lo ponen los otros, eso. Chicos, voy a enviarle las fotos del libro, pero recuerden, por favor, que si ustedes compran el libro, sería más fácil y me evitan a mí el problemita. De tirar estas fotos. Maestro. José. ¿Cómo es? Dígame. Los discípulos que estaban como va a estar José corriente cuando se case, caliente con el... Exactamente. Exactamente.
Ya lo sabes. La clase la estamos grabando, ¿eh? Ay, sí, se me fue. Bien, bien. Sí, pero se puede hacer un chistecito, Aida, no hay problema. Ok, les voy a poner las fotos en el grupo Escuela de Torá. Si usted invitó a alguien, le puede enviar las fotos de manera privada en caso de que no esté en el grupo. Ahí están, en el grupo Escuela de Torá. No sé si José o Perla la pueden enviar al otro grupo. Bueno, vamos a empezar en la página 232. Lo puse en el grupo también. Esto yo no estoy en ese grupo, ¿cómo lo voy a escribir? No, pues eso lo vamos a resolver fácil. Sí. Le voy a poner el link en el grupo. A Fermín, que lo ponga en silencio, Fermín. Sí, yo le pongo el enlace aquí en el chat. Usted le da un clic aquí al chat y ya ahí entra. Mírenlo ahí. Usted le da un clic ahí y ya tiene acceso al grupo. Bien, entonces nos dirigimos ahora a la página 232. Ya la tienen ahí a mano. Página 232. En el párrafo que damos, vamos a empezar en el tercer párrafo. Vamos a empezar ahí. Página 232. Tercer párrafo. Bien. Bueno, la salsita que yo le puse era el coro de las ofrendas, pero vamos a dejar las ofrendas para después. Ok. Bueno, empezamos en el tercer párrafo. Dice así. Dice, el Marción intentó desligar el movimiento cristiano del judaísmo en una forma violenta. Bien, ya nosotros no estamos hablando de una comunidad judía que cree que Jesús es el Mesías. Ya estamos hablando de un movimiento cristiano, puramente cristiano, porque ya en esta época ya este movimiento se separó de su matriz judía. Dice, toda la historia judía era desechada por el marcionismo. Cuando yo digo toda la historia judía me refiero que el marcionismo o Marción del Ponto rechazaron el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, vengador, era un Dios malo. Entonces, como él veía un Dios malo, el Dios del Antiguo Testamento decía que el Dios del Nuevo Testamento es uno y el Dios del Antiguo Testamento es otro. Sin embargo, ¿cuál es el versículo más mencionado del Nuevo Testamento? ¿Quién me lo dice? El versículo que más se predica, que más se habla del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? El versículo que más se predica y más se habla. ¿Cuál es? Y por todo el mundo y predicar el evangelio. La ley y la gracia. Juan 3:16. Son tantos. Juan 3:16. Juan 3:16. Ese es el más conocido. Sí. Gané yo ahí. Ganó Juan ahí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la gente se olvida de la primera parte del versículo. Dice, de tal manera amó, ¿quién? Al mundo. ¿Quién? Dios. ¿Quién? ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo es que esta gente leen la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo. Parece que los marcionistas no se toparon con el evangelio de Juan. Parece que no. Parece que no, porque ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su enviado a enseñar Torá. Porque la palabra mundo ahí es cosmos, no es mundo como nosotros lo entendemos. Pero vamos a dejarlo ahí porque ese es otro tema. Entonces, el intento dualista que llegó a constituirse en la reacción de los gentiles dentro del nazareísmo
o dentro del cristianismo. ¿Cuál es la dualidad? El Dios del Nuevo Testamento es bueno y el Dios del Antiguo Testamento es malo. Ahora vamos a ser sinceros. ¿Han ustedes escuchado hoy en día esta misma enseñanza de Marción del Ponto? ¿La han escuchado? No, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios ojo por ojo y diente por diente. ¿No han oído? ¿Ustedes no han escuchado eso? A sinceridad, ¿lo han escuchado? Por supuesto. Esa enseñanza. Esos son seguidores. Esa es la enseñanza de Marción del Ponto. Esa es la enseñanza de Marción del Ponto. Esa. Los marcionitas. Que separaban. No, el Dios del Nuevo Testamento es bueno y el Dios del Antiguo Testamento es malo. Pero ¿en qué mente cabe eso? Indudablemente, el carácter raigalmente judío, del cristianismo hacía que muchos gentiles se sintieran como que no eran salvados. ¿Entiendes? Los gentiles como que se sentían como los que iban entrando a la comunidad. Se sentían como que no eran salvados porque no eran parte de Israel. Al no ser genealógicamente parte del pueblo judío, o por lo menos si no se convertían al judaísmo. Claro, ellos se sentían así porque no querían circuncidarse. Los hombres no querían guardar todos los demás mandamientos. Tenemos la enseñanza de Pablo, que era un poco débil, o sea, en cuanto a cuando una persona quería convertirse, solamente le decía que creyera solamente en Jesús y ya. No le exigía muchos mandamientos. Eso no lo digo yo. Vayan a Hechos 16:31 y lo van a ver. Sin embargo, hemos visto que la vía de acceso al grupo judío nazareno que se brindó a los gentiles estaba basada en esa salvación no judía. ¿Por qué tiene el doctor Sabán que señalar este punto de la salvación no judía? Bien, les voy a decir por qué. Porque en la mentalidad judía, para la persona salvarse no tiene que ser judío. Fuera del judaísmo hay salvación. Ahora, Ambrosio, el obispo de Catargo en Roma, dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Han oído ustedes esa enseñanza? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿La han escuchado por ahí? En todas las denominaciones. ¿La han escuchado? Sean sinceros, no me lo... ¿Por qué? Porque en el pueblo judío no creemos que Dios solamente nos ama a nosotros. Nosotros creemos que Dios ama a todo el mundo. Porque Dios hace, se cae al bueno y le cae al malo y le cae a todo el mundo. Entiendo, los gentiles empezaron a verse entonces en el siglo II ya, empezaron a verse como un pueblo aparte del pueblo judío, aparte, algo separado. Incluso dice el Talmud que una persona que guarda las 7 leyes de Noé está a nivel del sumo sacerdote del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Ahora, estamos hablando de salvación. Estamos hablando de salvación. Ahora, una persona que quiera acercarse a Hashem elevadamente a través de los mandamientos de la Torah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Salvación y acercarse al Eterno a través de los mandamientos de la Torah, o sea, de su voluntad, de lo que Él pidió, son dos cosas distintas. Ahora, si es salvarse lo que la persona quiere, es fácil. ¿Entiendes? Ahora, tengo que señalar lo siguiente. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? ¿Guardar las 7 leyes para ser salvo nada más? Pregunto yo ahora. ¿Cuál es el pensamiento de Josué? Amar al prójimo como a ti mismo. No, cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuál es el pensamiento de Josué?
Si me aman, guárdame. ¿qué digo? Entonces, Guarden ¿qué es lo que él está diciendo? Miento. Mateo 7:21, ¿qué dice? En aquel día les diré, apartados de mí, maldito, hacedores de maldad, ustedes que no guardan la Torá. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Yehoshua a Samuel? ¿Qué le dijo? Los mandamientos sabe. Guarda los mandamientos. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Yehoshua manda constantemente a todos sus discípulos que guarden los mandamientos, constantemente. Si regresamos a Yehoshua, sus seguidores deben de guardar todos los mandamientos. Todos. Todos. No 7, no. Todos. Ahora usted elige. O eligen a Hechos capítulo 15 con 4 mandamientos, o eligen a Jesús, que tiene que guardarlo todo. ¿Con cuál se queda? Vamos a hacer una votación ahora. Vamos a ver. Con Hechos. Es más, Con Hechos 15 se queda usted. es más suave. ¿Es más suave? Bueno. Bueno, tengo un punto para Hechos 15. Vamos a ver. Vamos, dele, maestro, dele. Hechos 15. Ahora, el versículo 21, Bueno. el versículo 21 da a entender como que es una introducción. La ley enojadismo. Sí, sí, claro. Bueno, me voy con Hechos 1, tengo un punto. Vamos a ver, Jesús. Estoy esperando que los demás me den su voto. ¿Con quién se van? ¿Con Jesús o Hechos 15? Con Yehoshua, todos los mandamientos. Ok, Yehoshua. Sabemos si no está 1-1. Elevación Bien, de conciencia. ¿Con quién se va Juan José, que no lo escuché? Juan Manuel, con Yeshua. Guardando los mandamientos. Maestro. Bien, seguimos. ¿Quién más? Maestro, una pregunta. Usted dio una cita hace un momento de Hechos 17, donde Pablo dice que no hay que guardar los mandamientos. O sea, usted estaba hablando de eso. No, Hechos 17, ¿qué? 31. 17. 16:31. 16:31. Está bien, sí. Gracias. Bien, sigo con Ronnie, tiene 2 votos, dice. Ok, o sea, se va con los 2. Bueno, tenemos 3 Yehoshua y 2 Hechos 15. Vamos a ver, ¿quién más? Dice la escritura que el que aparta su oído para no oír la ley, la oración del tal, ¿cómo es que dice? Es abominación. Es abominación. O sea, que usted se va con Yehoshua también. Claro. Se va con Yehoshua. Bien. Sí, imagínese. Tengo 4 Yehoshua y 2 Hechos 15. En el techo se queda la oración después, no sube. Ok. Seguimos. Los demás, estoy esperando su voto. Vamos a ver quién va a ganar. Hechos 15, Yehoshua. Vamos. Repita Hechos 15, por favor. Hechos 15, 4 mandamientos a los gentiles. 4. No. Sí, 4 me voy con Yehoshua. Con Yehoshua, ok, se fue con Yehoshua. Seguimos. ¿Quién más? La gente de Hechos 15, vamos. Los gentiles nunca han tenido ley. Sí, porque una vez me dijeron que yo no puedo guardar la ley porque Cristo me liberó de la ley. Entonces yo le digo, ven acá, ¿cuál ley tú guardabas para que Jesús te libre? Dime, ¿cuándo tú has guardado la ley? Entonces, ¿cómo Jesús te va a librar de algo que tú nunca lo has guardado? ¿Cómo que Jesús te va a librar de una ley que tú nunca la has guardado? Explícame eso, que no lo entiendo. Maestro, con perdón, hay que aclarar algo. Yo tengo entendido que lo que dice Hecho es que a los gentiles que iban entrando empezaron a guardar estas leyes. O sea, eso es lo que yo entiendo, pero ellos dicen más adelante que la Torá de Moshe se lee cada Shabbat en la sinagoga. O sea, ellos no están limitando lo que no guardan los mandamientos, sino es que los Shabbat se le iba a seguir enseñando la Torá. El problema es que ese versículo va a haber que borrarlo del Nuevo Testamento porque la gente no le hace caso. Entonces lo que se puede hacer es crear una separación porque la gente no cree ese versículo, la gente no lo cree. Mire, ese versículo, maestro, yo se lo he citado a gente
y me dicen, ¿y dónde que está esa cita? Y van y lo buscan en la Biblia porque no creen lo que tú le estás diciendo. Porque no le han pasado por encima, ni lo miran. Eso es increíble. Porque este versículo es una continuidad de hechos de las enseñanzas de Joshua, pero la gente no lo cree porque, señores, se guardan mandamientos en los grupos populares, se guardan los mandamientos de la Torá, se sigue. ¿Sí o no? ¿Se observan los mandamientos, sí o no? Muy poco. Pues, no, muy poco. Muy poco. ¿Se siguen los mandamientos, sí o no, en los grupos populares? No. Entonces quiere decir que no creen en ese versículo. Hechos 15, 21, Daniel. Francisco, Hechos 15, 21. Ajá, Hechos 15, 21. No, la gente no va a creer eso. Para nada. Entonces dice aquí, bueno, los demás no quisieron dar más votos. Me faltó José y Perla por votar, me faltó, déjame ver, Jacqueline, me faltó Jennifer, Jason, Fernando Severino. Hasta ahora está ganando Joshua con guardar todos los mandamientos. O damos por ganado a Joshua. Bueno, se fue Joshua entonces. Bien. Y eso que Joshua dice que su carga es fácil y ligera. Exactamente. Eso, ¿quién puede quitar eso de ahí? Si eso te quita. Eso te escrito ahí. Entonces, sigo en la página 232. Dice, ya que decía el judío de Tarso, San Pablo, el judío y el griego son un solo hombre, unidos ambos en Yehoshua. Por otro lado, San Pablo criticaba lo inútil de las genealogías judías, ya que el real sentimiento monoteísta pasaba por la fe y no por el origen genealógico. Déjame explicar eso, porque aquí la gente se desboca cuando lee esto. Tengo que explicarlo. Ustedes han oído escuchar las castas romanas. ¿Han oído escuchar eso? ¿Alguien aquí ha escuchado las castas de Roma? ¿La han oído mencionar? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que son. Eso es un tema que se lleva una clase entera, pero déjame en 2 o 3 minutos. El pueblo romano estaba dividido en 4 o 5 castas principales. Viniendo de abajo o hacia arriba o de arriba hacia abajo. Estaban los esclavos, los libres, los plebeyos y los patricios. Esas 4 castas. Basado en ese pensamiento romano, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, libre ni esclavo. Aquí, de esa mala enseñanza, coge la gente y dice, tú no ves que judío y gentil es lo mismo. No, está equivocado. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, una mujer podía ser muy bonita, muy bien, preciosa, así como Aida o Perla, que son mujeres muy bonitas. Perdónenme que es verdad la cosa de ejemplo, pero estoy diciendo la realidad. Pero si una mujer, si una mujer de esa, mira, José, si una mujer de esa era, vamos a decir, esclava, no se podía casar con un plebeyo. Usted era muy linda y todo lo linda que usted fuera, pero usted era esclava. ¿Entiende? Entonces, en pocas palabras, ellos se basaban en el linaje. O rico o pobre. Era cada casta con su casta, libre con libre, esclavo con esclavo, alta jerarquía con alta jerarquía, todo era según la casta. Exactamente. Ahora, la facción esclava
normalmente no se casaban con otros que estuvieran por encima, pero los patricios se podrían casar con, vamos a decir, con los plebeyos, o los plebeyos con los libres, pero ya bajar hasta el punto de los, vamos a decir, de los esclavos, no, eso ya era demasiado. Entonces, basado en ese pensamiento que Pablo dice eso. ¿Por qué? Porque en Israel hay diferentes niveles, pero no son que un grupo es mejor que otro, sino que hay roles distintos. ¿Entiendes? El sacerdote, el reinado, el profeta, etcétera, el Cohen, el Leví, son diferentes. Pero eso no está eliminando los roles. Por lo tanto, eso se ha interpretado mal a lo largo de todo este tiempo. Por eso digo, si una persona no estudia el culto al emperador de Roma, no puede entender el Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento hay que leer, hay que estudiar las castas romanas y el culto al emperador romano. ¿Sabe por qué Pablo dice, a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello y al hombre le es deshonroso cortárselo? Pero eso no tiene nada que ver con el mundo judío, eso tiene que ver con el mundo romano y el culto al emperador. El problema es que cuando la gente coge eso y se lo aplica al pueblo judío, ahí viene ¡pam! Y se daña todo. ¿Entiendes? Ahí hay un problema ya horrible. ¿Entiendes? Wow. Y yo, pero no tenía un tranque, maestro, con eso que tú estás diciendo. O sea, me abrió la mente ahora con eso que te dije. De verdad que sí. Baruch Hashem, valió la pena entonces coger la clase. Ya yo me voy a retirar, yo creo que ya con esto es suficiente. Valió la pena. Entonces quiere decir que esto sirve de algo. Si Francisco dice que entendió algo, valió la pena estar aquí. Valió la pena algo. Bien. Pero me fui un poco lejos del tema. Déjenme regresar otra vez. Me fui muy lejos. Entonces dice, ya decía el judío Saúl de Tarso, San Pablo, el judío y el griego son un solo hombre, unidos ambos en la enseñanza de Yehoshua. Porque cuando él dice en Cristo Jesús, es en la enseñanza mesiánica, no en la persona, porque ¿cómo puede una gente estar en Cristo? Eso es lo que quiere decir, es en la enseñanza. ¿Se entiende? En la enseñanza. ¿De dónde viene la enseñanza? Del pueblo de Israel. ¿Y qué era la enseñanza de Yehoshua? La Santa Torá del pueblo judío. Porque los gentiles no tienen ningún tipo de Torá, ningún tipo de enseñanza. Yo lo que no entiendo es por qué que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, si usted nunca la ha guardado. ¿Cómo? Yo no entiendo eso. No, porque no me hable de eso, que eso es judaizar, porque Cristo nos libró de la ley. Digo, pero si tú nunca la has guardado, ¿cómo que te libró? ¿Cómo puede ser posible? Búsquenme la respuesta a esa pregunta, que no la encuentro. Tengo mucho tiempo buscando y no encuentro nada. Ronnie está escribiendo algo por ahí. Por otro lado, San Pablo criticaba, bueno, dice aquí el último párrafo de la página 232. Dice, déjame tocarlo también. Por otro lado, San Pablo criticaba lo inútil de las genealogías judías, ya que el real sentimiento monoteísta pasaba por la fe y no por el origen genealógico. Bueno, déjame aclarar eso también. Pablo dice esto porque si la persona se creía alguien importante solo por ser judío sin guardar los mandamientos, entonces Pablo le dice, tu genealogía no te sirve de nada, porque ser judío verdaderamente no es solamente cuestión de sangre, sino cuestión de práctica. Eso es lo que quiere decir eso. No es que Pablo está diciendo que los judíos, que el judaísmo no sirve. No es eso lo que está diciendo Pablo. Es que lo que hace verdaderamente a la persona judía es la práctica. ¿Pueden entender lo que estoy explicando aquí? Sí, hello. Pasa, veo la gente muy callado. ¿Qué pasó? Estamos aquí más.
Sí, maestro, estamos entendiendo perfectamente. Amén. Sí. Okay. Bien, qué bueno. Ok. Bien. Dice el penúltimo párrafo de la página 232, dice, el marcionismo fue más allá. En vez de unir a gentiles y judíos bajo el mismo orden mesiánico, intentó una especie de desjudaización del cristianismo. Intentó una especie de desjudaización del cristianismo. Quitarle todo lo que era judío. Por eso es que los problemas que tenemos en el Nuevo Testamento hoy en día son un poco difíciles de responder, porque Marción del Ponto tomó las cartas de Pablo y todo lo que era judío, de todos los evangelios y de la carta de Pablo, todo lo sacó. Y el Nuevo Testamento para Marción del Ponto era 7 cartas de Pablo y el evangelio según San Lucas, porque Lucas no era judío. Porque Lucas no era judío. Tenemos San Marcos y Yohanan ben Zabdai, que ustedes lo conocen como San Juan el Evangelista. Bien. Entonces, ellos intentaron una desjudaización del cristianismo. Por otro lado, imposible. Eso es imposible. ¿Cómo usted va a desjudaizar un movimiento que nace dentro del pueblo judío? ¿Cómo es posible? Que nace con un rabino judío, que nace con un maestro de enseñanza judía. ¿Cómo usted va a desjudaizar algo que nació dentro del judaísmo? ¿Cómo se logra eso? Eso es como usted decir, ¿cómo desdominicanizar? Dios mío, déjame cómo decir, dominicano. Desdominicanizar la sociedad secreta, la trinitaria. ¿Cómo una persona puede desdominicanizar eso? ¿Cómo se puede eso? ¿Cómo usted le va a quitar a la bandera dominicana lo dominicano? O sea, la cultura dominicana a la bandera dominicana. ¿Cómo se la va a quitar? Eso no existe. No hay forma. ¿Cómo le vamos a quitar la cultura puertorriqueña a la bandera de Israel, a la bandera de Puerto Rico? ¿Cómo le vamos a quitar eso? Eso no existe. Eso es un caso imposible, totalmente. Sin embargo, las enseñanzas de Marción del Ponto han permanecido por todo este tiempo y se han colado en la vamos a decir, en la teología cristiana de una manera muy sutil. Se han colado totalmente. Dice, sin embargo, se verifica que a mediados del siglo II, los gentiles que habían ingresado al movimiento judeo-cristiano o judeo-nazareno pretendían obtener cierta importancia frente a la antigua dirigencia, en su mayoría proveniente del pueblo judío. O sea, estos gentiles nacen dentro del pueblo judío, entonces crean una denominación aparte, entonces luego que ya la crean, entonces quieren verse superior al movimiento de donde originalmente salieron. Esto es terrible lo que estamos viendo aquí. El marcionismo, más que un movimiento herético dualista, debe ser analizado como el primer intento protagónico por parte de los hombres gentiles para adaptar el nazareísmo a sus necesidades. Entonces, como ellos se desvinculan del pueblo judío, entonces crean un cristianismo basado en las necesidades de ellos como movimiento, como instancia política, como quedar bien con el Imperio Romano.
Y de esta forma forman unos escritos en el cual los romanos son absolvidos del asesinato de Jesús, porque Jesús muere como rey de los judíos. ¿Qué quiere decir rey de los judíos? Como un sedicioso en contra del imperio. Eso es lo que quiere decir INRI, la parte que le ponen arriba a la cruz. Yehoshua o Yehosus, Rex Yehodoun, Yehoshua Netzareun, Rex Yehodeun. Así se lo ponen, INRI, se lo ponen arriba ahí. Entonces, dice aquí, un cristianismo o un nazareísmo basado en sus necesidades, más que en complacer a Dios, más que complacer a Yehoshua como su maestro, o no voy a decir su fundador, porque Jesús está dentro del judaísmo. Lo interesante es lo siguiente, que tú le preguntas a cualquier religioso de hoy en día, oye, dime cuál era la fe de Jesús, y ellos no saben. ¿Creen ustedes que si salimos a preguntar grupo por grupo cuál era la fe de Jesús, ustedes creen que la gente van a saber cuál era? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que la gente, si salimos a preguntar, ve acá, hermano, cuál era la fe de Jesús? ¿Usted cree que ellos sabrían decir cuál era la fe de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Lo que saben y lo que saben no se atreven a decirlo. Sí, interesante. ¿Ustedes quieren que hagamos una prueba aquí ahora? Preguntarle a la gente aquí cuál era la fe de Jesús. Los que están presentes aquí. ¿Hacemos una prueba? No, yo creo que... Bueno, página 233 dice, Marción había resumido sus ideas en su libro Antitetis. Escribió una obra que se llamaba Antitetis, donde analizaba la contradicción manifiesta entre la Torá judía y los nuevos escritos evangélicos, haciendo una interpretación muy extraña de las prédicas sinagogales de Saúl de Tarso. Entiende de todo, hizo una construcción teológica fuera del marco teológico y geográfico de Judea y de los judíos y de la Torá y del judaísmo y de la fe de Jesús y de todo. El libro fue escrito aproximadamente en el 144 y, como vemos, coincide con la derrota judía del 135, o por lo menos es contemporáneo. O sea que él escribió eso cuando los romanos vencieron a Bar Kokhba del año 132 al año 135. Esto nos brinda la pauta de que los gentiles que habían ingresado al nazareísmo o al cristianismo pretendían ya a mediados del siglo II parte del protagonismo que hasta ese entonces lo poseían los judíos o los judeos conversos. No es extraño que el giro marcionista haya aparecido entre el año 140 al año 150, justamente cuando asume el primer gentil no judío la dirección del nazareísmo jerosolimitano y queda desplazado por el levionismo judaizante. Justamente en esa época fue que se instauró en Jerusalén el primer ministro en la supuesta iglesia de Jerusalén en el año 140. Porque se supone que los líderes y maestros de todas estas comunidades, todos eran judíos.
pero como el Imperio Romano los persiguió y los mató a todos, entonces como nada más lo que quedaban eran gentiles que creían solamente en el mesianismo de Jesús sin guardar ningún mandamiento, obispo no judío en la congregación o en la matriz de todas las comunidades que en algún momento de la historia fueron judeo-mesiánicas o judeo-nazarenas. Se instauró un obispo en Jerusalén llamado Marcos en ese momento. Entonces, Marción fue acusado por Tertuliano y Epifanio de haber alterado al libro de Lucas según su ideología. Tengo que decirle también que Marción del Ponto en esa época quería desjudaizar demasiado el movimiento y tuvo varios perseguidores como San Justino Mártir, Tertuliano, también fue perseguido también por Epifanio y por probablemente por San Ignacio de Antioquía también, pero no lo puedo decir con seguridad. Porque el tipo quiso desligar todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de que era la Biblia que Jesús leía y los apóstoles. Él quería leer otra cosa, pero no quería leer en su ignorancia, no quería saber del Antiguo Testamento, porque se encontraba que ese Dios era muy malo. Entonces, del marcionismo posteriormente se derivó otro movimiento cristiano llamado el maniqueísmo. Sin embargo, Marción no había fundado el marcionismo en forma autónoma, sino que había basado su pensamiento en el serdonismo. ¿Qué era el serdonismo? O sea, el pensamiento de Marción de Ponto vino del serdonismo. Claro, no tiene nada que ver con el cerdo. No tiene nada que ver. Cerdón era un sirio convertido. Ok, Ronnie se retira, ¿verdad? Ya es bastante tarde. Shalom, shalom, Ronnie, ya usted sabe, estamos en contacto. Cerdón era un sirio convertido al grupo nazareno, pero que ya analizaba la contradicción existente entre la Torá judía y el nazareísmo. Basado entonces en las teorías de Cerdón, Marción funda su propia comunidad en el Asia Menor, mientras los apologistas atacaban al marcionismo diciendo que era incomprensible y la llegada mesiánica sin la expectación de Israel, ya que sin la espera del pueblo judío de su redentor, ¿qué sentido tenía la redención? Fíjense lo que dicen los apologistas. A pesar de los apologistas ir en contra de Israel, no se habían desligado totalmente de Israel, sino que decían que no tenía sentido que venga el Mesías y que no sea Israel que lo esté esperando. Porque es que hay un pensamiento aquí que se sale un poco de lo normal. Voy a hablar ahora como si yo estuviera en ese movimiento mesiánico. Voy a hablar ahora. Esto que voy a decir ahora. Si yo les preguntara a ustedes, ¿para dónde que viene el Mesías? ¿Para dónde creen ustedes que viene el Mesías? ¿A qué lugar viene? A Israel. ¿Para dónde que viene? Para Israel. Israel, maestro. Los profetas hablan de Israel. Ven. La palabra profética más segura. Tanakh. Los patrones señalan a Israel. Sí, porque Zacarías 14 dice que cuando el Mesías venga, bueno, si en el caso de nosotros, los que somos judíos ortodoxos, nosotros sabemos que viene para Israel. Y si los cristianos acuñan esa profecía que aparece en Zacarías, que dice que pisará el monte de los olivos, entonces da a entender que si los cristianos ubican a Jesús en ese lugar, entonces quiere decir que Jesús viene para Israel también. Pero hay un pensamiento universal que dice, que todo ojo le verá. Ajá, pero es para Israel que viene. ¿Entiende? Viene para Israel. ¿Por qué? Ahora, la pregunta que yo le hago,
¿Por qué tiene que venir el Mesías a Israel? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tiene el Mesías que venía a Israel? ¿Por qué? Porque esa es la promesa que se le ha hecho al pueblo y a los patriarcas. Ajá. Es que la restauración del reino de David tiene que ser instaurada precisamente en ese lugar. ¿Dónde va a ser instaurado el reino? Ajá. Tiene que ser ahí, los profetas hablan de ahí, y el reino no se ha instaurado todavía, ni se ha restaurado, y los profetas hablan de eso. O sea, y en Israel, digo yo. Sí. Pero el problema es que el único país que tiene un Mesías es Israel. Los griegos tienen Mesías. Los romanos tienen Mesías. Los dominicanos, ¿tenemos algún Mashiach escondido por aquí? Cuidado si hay uno por ahí, que no sé. No habrá un Mashiach dominicano por ahí. Aquí lo que tenemos una judía, maestro. Vi la cámara de Perla. No, yo con ese paño ahí en la cabeza, yo pensaba que era Sara, la mujer de Abraham. Claro. En Puerto Rico día uno y se murió. Mírenlo ahí. Señores, el único país que tiene un Mashiach que lo está esperando es el pueblo judío. Rambán escribió en los 13 principios de la fe, que yo creo con fe completa que el Mashiach pronto va a venir. Lo digo en Rambán, el más grande teólogo, filósofo, médico, matemático del siglo XII. Rambán, Rabí Moshe ben Maimónides. ¿Entienden? Los sirios no tenían un Mashiach esperándolo, ni los griegos, ni los egipcios. El único país que tiene un Mashiach es Israel. ¿Para dónde que va a venir el Mesías entonces? Le voy a decir algo. El que no conozca la vieja Jerusalén no va a conocer la nueva. Váyanse por ahí ya. Váyanse por ahí ya. Váyanse por ahí. Tiene lógica eso. Claro. ¿Cómo vamos a analizar esto? Si hasta la ciudad que baja, según el libro de Apocalipsis, es la nueva Jerusalén. Óigame, la nueva Jerusalén. No dice ahí la nueva Roma o el nuevo Vaticano o la nueva iglesia, no importa cómo se llame. Ahí dice la nueva Jerusalén. Señores, pero ¿a dónde es que están situando la venida del Mesías? ¿A dónde? ¿En Estados Unidos? Siento mucha cara seria, maestro. Y dice que hay 12 puertas para poner la cosa más complicada todavía. Y cada puerta tiene un nombre de las 12 tribus. Está fuerte eso. No hay una ahí es que se complica la cosa. No, lo complicado de todo eso es que mientras tanto no están judaizando. Ay. O sea que menos gente vendrá. Bueno, ahí se complica la cosa un poquito más. Además dice el libro de Apocalipsis, me encanta ese versículo. Los perros estarán fuera. ¿Qué clase de perro sería que se refiere el libro de Apocalipsis? Ay. ¿A qué clase de perros? ¿Serán los perros que tenemos en la calle? Siento maldad en esa palabra. ¿Serán los mismos perros que habla Yeshua, que no se le echa la comida a los perros? ¿Serán esos mismos perros? No eran los perros. Diga usted, maestro. Yo no voy a hablar de eso, pero no te haga, ustedes saben. Bueno, peleen con Yehoshua, no peleen conmigo. Digo, con el libro de Apocalipsis también. Yo lo que estoy haciendo es repitiendo lo que dice ahí. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Yo estoy en mi Torah y estudiando, guardando mi Shabbat y observando las festividades que vienen por ahí, tranquilito. Hay un curso por ahí que invitamos a los que, señores, pero la gente que anuncia en el curso, ¿aquí dónde que está? ¿Están dormidos? Dios mío. Vamos a hacer un pequeño anuncio ahora, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Y el que lo sugirió dónde está? Sí. Sugirió esa clase, ¿dónde está? Claro. Mi gente, aquí estamos. Miren, hay algo importante que viene por ahí. Entonces, ustedes tienen que formar parte de esto. ¿Por qué? Porque se acerca el curso de Jalajá. Curso de Jalajá, Francisco, Samuel, gente del reino, Oscar, Jacqueline.
curso de Halajá ahí, donde será impartido los lunes y los jueves a las 9 de la noche hasta las 10:30, una hora y media de clase. El costo es de $1,000 mensuales o $500 quincenales. $1,000 son como $53. $1,000 dominicanos son $53. Y $500 dominicanos son 18, como $9. No, $9 no. Perdón. José. Sí, espérense, déjenme calcular bien. $1,000 son $17. Ah, sí, $18, ¿verdad? ¿Oíste? Perdón. De 17 a $16. Sí, perdón, lo que pasa fue que calculé el precio del libro. Ahí sí. voy. 17 a 20. Ajá, espere, ajá. $1,000 dominicanos son 18. Ahora que este curso, $1,000 dominicanos son $18. $1,000 dominicanos son $18. Son 18, pero su valor es más de ahí. Sí. Calculé $20 ya para no volvernos locos. $20 mensual. Y si usted lo quiere hacer quincenal, usted lo que va a hacer es pagar $10 el 15 y $10 el 30. Entonces, ¿a qué vamos ahora? El libro está valorado vamos a redondearlo, en $55. ¿Qué es este? El Shulchan Aruch. Mírenlo ahí donde lo pueden apreciar. El Shulchan Aruch, recopilación de leyes prácticas según la tradición sefardí. Este es el libro y el material el cual estaremos usando para el libro, para el curso. Es indispensable, ¿cómo le podríamos decir? Que no se escuche obligatorio. Es necesario que se compre el libro. ¿Por qué? Porque de ahí es que saldrá todos los materiales. Me están escuchando, ¿verdad? Entonces, el curso durará 6 meses. Como le dije, hay 2 métodos de pago, mensual o quincenal. Eso está barato, $20 al mes. Haga esa inversión. Este es el contenido. Introducción a la halajá, tefilá y su estructura, muedín, festividades en general y los tanit. Entonces, aquí, como pueden ver, aquí está detallado qué contiene cada tema. Son 4 temas en total, 1 mes y medio para cada tema, que en total serán 6 meses. Entonces, si usted quiere, las inscripciones son gratis. Usted puede comunicarse a los números que están ahí en pantalla. Yo creo que ustedes lo tienen, que es el número de Perla y el número de este servidor. Ustedes se ponen en contacto con nosotros y lo estaremos anotando. Las inscripciones son gratis. Entonces, amados, ustedes van a aprender mucho, incluyéndome, porque estoy inscrito también en el curso. Vamos a aprender muchas cosas buenas, así que no pierda la oportunidad de poder inscribirse. Maestro. ¿Serán los lunes será? Los lunes y los jueves, míralo aquí, donde lo dice, míralo ahí. Lunes y jueves, a las 9 de la noche. ¿Por qué a las 9? Porque así le da tiempo a la gente que trabaja de noche, de llegar, de cenar, y así usted se sienta y no tiene que estar haciendo cena en medio de una clase. Busque una mascota, un lapicero, porque vamos a anotar. Una mascota, un lapicero. Entonces, cene antes de las 9 para que no esté fregando y haciendo cena en la clase. Porque es su dinero que usted está pagando. A mí me va a doler pagar mi dinero y desaprovecharlo. O sea, desaprovecharlo en el sentido de no prestarle atención a estas clases tan importantes, pagando. Como usted va a pagar, aproveche su dinero y preste toda la atención correspondiente. Entonces, los lunes y jueves, 2 días a la semana, 2 días, a las 9 de la noche hasta las 10:30. El Shulchan Aruch. Ya ustedes saben, curso de halajá. Prepárense. Bien, excelente.
Bueno, seguimos con la clase aquí. Bien. Entonces, estamos hablando un poco de Cerdón, de donde Marción sacó su famoso cristianismo y su famoso Nuevo Testamento, basados en las enseñanzas de Cerdón. Dice aquí, mientras los apologistas atacaban el marcionismo diciendo que era incomprensible a la llegada mesiánica sin la expectación de Israel, ya que sin la espera del pueblo judío de su redentor, ¿qué sentido tenía la redención? Yo no me explico cómo es que la gente se inventa teologías y no mencionan al pueblo judío. Y Israel se queda fuera de todo, de toda la teología que enseñan. Israel no participa en nada. Tienen un sincretismo religioso. Entonces tú le preguntas, ven acá, ¿y qué papel juega Israel en esa teología? ¿Qué papel juega Israel? No, porque nosotros estamos esperando la venida, qué sé yo cuánto. Sí, pero ¿dónde está Israel? ¿Dónde está? ¿Cuál es su participación? No importa, no sabemos. La enseñanza de Marción del Ponto. Otra vez se manifiesta la enseñanza de Marción del Ponto. Pero ¿dónde está Israel ahí? No, que no sabemos. O sea, eso es terrible. Entonces, para el marcionismo, la redención de Yeshua de Nazaret era única e independiente de la espera de Israel. Señores, oigan lo que dijo Marción del Ponto. Para el marcionismo, la redención de Yeshua de Nazaret era única e independiente de la espera de Israel. ¿A qué huele esto? A teología del reemplazo. ¿No le suena teología del reemplazo? Ya Dios rechazó a los judíos, ahora somos nosotros. Ya Israel pasó, ahora es la iglesia. ¿No le suena eso a teología del reemplazo? ¿No le suena? Claro, porque cuando la gente dice, no, porque ya Jesús nos liberó de la ley. Eso es enseñanza de Marción del Ponto. Porque tenemos que eliminar el Antiguo Testamento. Eliminarlo totalmente. Quitarlo. De esta forma, el naciente cristianismo, compuesto de judíos y gentiles, quedó entre dos extremos. Los gentiles que pretendían crear un grupo ajudaico. ¿Qué quiere decir ajudaico? ¿Qué quiere decir eso? Un grupo ajudaico. Sí. Sí. Exacto. Exactamente, un grupo ajudaico. Se queda fuera los judíos, totalmente. Exacto. Sí, se quedan fuera. Entonces, crear un grupo ajudaico por completo, lograron entonces crear el marcionismo, y los judíos que pretendían crear un judaísmo con ciertas reformas basadas en el carácter mesiánico de Yeshua de Nazaret, al quedar en minoría, estos fueron denominados ebionitas o judaizantes. Ven, entonces, los judíos que le dieron forma a la entrada de los gentiles a la comunidad judía, y de esa manera dice Hechos 15 que son salvos quiere decir que se unen a la comunidad judía. Eso quiere decir, a través de las 7 leyes de Noé. Entonces, ellos crean un movimiento ajudaico o en contra del judaísmo. Porque con el paso del tiempo, no solamente va a ser un grupo ajudaico, sino que va a ser un grupo que va a competir con el judaísmo, entonces, de donde ellos salieron originalmente. Claro, eso yendo en contra de Yeshua, yendo en contra de Pablo, yendo en contra de todos los discípulos, que fueron los primeros seguidores de Yeshua. Bien. Entonces, ellos quedan como denominados ebionitas o judaizantes. A mediados del siglo II, el naciente cristianismo primitivo logró la independencia del judaísmo tradicional, y por otro lado,
logró que las fuerzas que provenían del gentilismo no desligaran la historia cristiana de la historia judía. Claro, porque el marcionismo, al alejar al grupo de la historia judía, entonces crearon un cristianismo aparte. Pero el cristianismo de Oriente, que todavía seguía sosteniendo el Antiguo Testamento, entre ellos, cada día más lo afuereaban, cada día más se despegaban. Entonces, de esa forma, crean un sincretismo religioso antijudío y antimandamiento. Bien. Muchos siguieron las ideas marcionitas. Apeles y Tasiano, desde diferentes perspectivas, seguirán la ruta de la contradicción entre la Torá judía y las nuevas leyes evangélicas, o de los evangelios, o de los escritos de Pablo. Hasta el marcionismo, como hemos visto, seguía utilizando el Antiguo Testamento como una interpretación cristológica del mismo. ¿Qué quiere decir una interpretación cristológica del mismo? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo veían a la luz de Jesús de forma alegórica, y de esa forma los mandamientos no eran necesarios guardarlos porque ya Jesús lo había cumplido todo. ¿Entiendes? Entonces, como ya Jesús cumplió todo, ellos no tenían que cumplir nada. ¿Entiendes? Entonces todo fue quedado resumido en alegoría. Pero los ebionitas de Jerusalén, los originales seguidores de Yehoshua, no creían eso. No aceptaban esa enseñanza. ¿Entiendes? No le daban importancia a eso. Hasta el marcionismo, como hemos visto, seguía utilizando el Antiguo Testamento, pero con una interpretación cristológica del mismo. Ahora, desde el año 150, poseía su propio canon. Escúchenme bien, desde el año 150 tenían su propio canon. Su propio canon tenían. Poseía o sea, el llamado posteriormente Nuevo Testamento, o Nuevo Testamentum, o Nuevo Pacto, Brit, en idioma hebreo. Claro, la palabra Nuevo Testamento no aparece sino hasta el año 367 de la era común en Egipto, en boca de San Anastasio. ¿Han oído mencionar a ese señor? San Anastasio. Ese fue el primero que utilizó la palabra Nuevo Testamento. Ese señor, San Anastasio, en el año 367, en el siglo IV. Pero todavía el Nuevo Testamento no estaba formado completamente. El Nuevo Testamento lo que tenían en esa época eran unos 17 o 20 libros, más o menos. Señores, les voy a dar un dato importante. Óigame, digo, lo están grabando, que ustedes quieren anótenlo por ahí. Este dato que les voy a dar sí es importante. ¿Quieren saber en qué año fue aceptado el libro de Apocalipsis como un libro parte del Nuevo Testamento? Agárrense de algo para que no se caigan. Agárrense de algo, no se caigan. Sí, agárrense. Que les voy a decir el año ahora. En el siglo X fue que el libro de Apocalipsis vino a aceptarse como un libro de parte del Nuevo Testamento. Y no se vayan a creer que fueron los 22 capítulos tampoco del libro de Apocalipsis. No. Nada que ver. No. Eran como hasta el capítulo 16 o 18, por ahí, 19. Máximo llegaba al 19. Porque hubo un traductor de la Biblia que aparecieron unos manuscritos del libro de Apocalipsis en el idioma latín, muy alejado ya, en el siglo XII. Entonces lo tradujo del latín al griego, o sea, para atrás, y así completó los 22 capítulos. Y ese mismo traductor afirma, que él le agregó a esa traducción ideas propias de él mismo al libro de Apocalipsis. Ahora, yo me pongo la mano en la cabeza, escúcheme bien, yo me pongo la mano en la cabeza y hago así.
cuando yo veo gente sacando conclusiones del libro de Apocalipsis como que ellos están 100% seguros que lo que dice ahí es cierto. Yo me pongo la mano en la cabeza y yo digo, Dios mío, pero ¿y es que no estudian? Es que no estudian. Como Marción del Ponto editó las cartas de Pablo y le sacó todo lo que era judío. Y no solo eso, se ponen a elaborar doctrinas y enseñanzas teológicas basadas en la escatología y en la venida en la interpretación de los tiempos para crear una doctrina o una enseñanza, como que eso es cierto, como que eso va a pasar así de verdad, ignorando la historia de la formación y de los daños que la Iglesia Católica le causó al Nuevo Testamento. Ahora la pregunta era, ¿qué Biblia usaba Pablo? ¿Qué Biblia usaba Jesús para leer? ¿Cuál era la Biblia de ellos? ¿Hubieran Pablo y Jesús y los apóstoles aceptado el Nuevo Testamento como parte del Tanaj, de la Biblia hebrea? Es una pregunta que se queda en el aire. Porque los 4 evangelios lo eligió San Ireneo de Lyon en el año 177. Y todos los otros evangelios quedaron como apócrifos. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué fuerza o qué autoridad le van a dar a ustedes a San Ireneo de Lyon? Un pagano, porque ese tipo era un pagano de los más grandes que había. Entonces, ¿cómo van a aceptarle a uno hoy en día con teoría de que viene que tal año, qué sé yo cuánto, qué sé yo, sin usted saber lo que está leyendo? Sin ni siquiera saber griego. Eso es algo horrible. Perdónenme que a veces estas clases son un poco duras, de verdad le pido excusa. A veces hay cosas que no sé cómo... No, maestro. No se deberían decir, no sé. Si usted supiera que usted es suave. Usted es muy respetuoso y lo sabe. Miren, le voy a enseñar algo. Observen esto que le voy a enseñar ahora. Esto que le voy a compartir es, pueden ver esto que está aquí. Esto es el Instituto Alemán para los Desarrollos del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta institución trabaja en la corrección de los textos del Nuevo Testamento. Ya ellos van por la edición aproximadamente 28 del Nuevo Testamento. Aproximadamente por la edición número 28. Ellos van. Esto no tiene ningún interés teológico para nada. Estas son personas que están dedicadas a la reconstrucción del Nuevo Testamento. Esta gente. Del Nuevo Testamento griego. Este es el Instituto para la Formación del Nuevo Testamento griego. Esta empresa. Mírenlo aquí. Ellos tienen ya aproximadamente 28, la edición número 28. Y hay muchos textos que ya no aparecen. Maestro, pero el Nuevo Testamento... ¿Cuál es, maestro? ¿Cómo cuál? Griego. Ahí dice Nuevo Testamento griego, no hebreo. No existe una versión hebrea del Nuevo Testamento, eso no existe. Exactamente, eso no existe. No existe. El Nuevo Testamento, yo era de lo que creía que fue escrito en hebreo, por los hebraísmos que tiene, pero supuestamente fue en griego que se escribió. Miren qué es lo que sucede.
los manuscritos originales del Nuevo Testamento no existen. Lo que son, hay copia de 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 copia, por ahí se va. Entonces, en el Nuevo Testamento griego aparecen conceptos hebreos. Por ejemplo, Pablo, déjame ver cómo yo se lo, déjame ver cómo se lo ilustro. Díganme cómo se dice en inglés. La casa de Aida es blanca. ¿Cómo se dice eso? En inglés. The house de Aida is ¿cómo lo dicen? Aida's house is white. Ok. The Aida's house is white. Ok. Bien. Entonces, imagínense ahora que yo no sé bien inglés y yo lo escribo igual en la estructura del idioma español, pero en inglés. Imagínense eso, que yo pongo la de casa, house, de of, Aida, is, es, blanca, white. Pero no utilizo la estructura en inglés de Aida's house. ¿Entienden? No utilizo esa estructura, sino que escribo en inglés, pero con la estructura en español. ¿Entienden lo que estoy diciendo ahora? ¿Entienden lo que estoy diciendo ahora? Así fue que se hizo la traducción. Ajá, exactamente. Así es que está escrito el Nuevo Testamento. Madre. ¿Entendieron ahora ya? ¿Captaron la idea? Samuel escribió algo en el chat, maestro. Samuel, ok. Bueno, eso que dice Samuel, eso está en veremos. Porque no me gustaría decir lo que pasó con ese supuesto libro de Mateo, porque eso es ofensivo. Entonces, como yo cuido la fe de la gente, no me gustaría decirlo. Pero el que lo quiera saber, que me escriba privado, yo le digo entonces. Pero no lo voy a decir por aquí. Bien, no lo voy a decir por aquí porque eso es ofensivo y yo no quiero ofender a nadie, ¿verdad? No quiero ofender la fe de nadie. Entonces, esa empresa que yo les mostré, por ejemplo, si una persona hubiese encontrado una carta de Pablo, y si una persona hubiera encontrado una carta de Pablo en aquella época y hubiera leído en griego lo que dice Pablo con su estructura hebrea, hubiera dicho, pero eso está mal escrito. ¿Entiende? Está mal escrito. Ese no es el orden, o sea, la estructura de la escritura. ¿Entiende? Entonces, señores, esta enseñanza que yo le estoy dando a ustedes aquí, yo pago $110 mensuales para yo saber todo eso. $110 mensuales pago para saber todo eso en mis estudios. ¿Entiende? Entonces, todos esos datos es importante saberlo a la hora de entender este lío que tenemos en el Nuevo Testamento, porque es un completo desastre lo que hay ahí. Eso es estudio y búsqueda de manuscritos y averiguando y cuáles son los más antiguos y buscando y, óigame, para poder reconstruir las ideas judías que están detrás de ese monstruo del griego. ¿Entiende? Porque señores, pero en el Nuevo Testamento hay tantas cosas judías que se mencionan allí que se practican hoy en día todavía, 2000 años después, en el judaísmo actual. Todavía se practican. Y sin embargo están escritas en el Nuevo Testamento. Están ahí escritas. Eso es increíble. Por ejemplo, en Lucas 1 nosotros encontramos que Juan, el papá de Juan el Bautista, que no se llamaba Juan el Bautista, pero vamos a dejarlo así para no causar más problemas, el día de la circuncisión le pone el nombre al hijo. Porque en el judaísmo
aquí tengo que meterme a alajá otra vez, que bendito problema, tengo que meterme a alajá. En el judaísmo a las mujeres no le hacen, ¿cómo que se llama esto? Cuando la mujer está embarazada, el asunto ese para averiguar, ¿cómo que se llama? Baby, varón. Escenografía. ¿Cómo? Escenografía, pero eso no es de un cine. Pero escenografía, qué sé yo. Activen su micrófono ustedes, mujeres. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se dice esa vaina? Sonografía. Ah, sonografía. Eso, qué sé yo, eso de mujeres. Oye, lo que es Baby Shower, decoración, eso se le da a las mujeres. Lo de tramoya, mira lo de tramoya lo está cogiendo muy a pecho. Mira que lo que pasa, en el judaísmo no se usa eso de darle nombre a los bebés antes de nacer. Eso no se utiliza. Tampoco las mujeres están haciendo baby shower de que para celebrar algo que no ha nacido todavía. Nada que ver. El judaísmo es muy seco en ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque una mujer embarazada no anda diciendo que anda embarazada tampoco. No anda publicando la barriga. Hay que cuidarse de la Yin Ará. No, que cuidar, que los 6 meses, que los 5 meses, que sé yo cuánto. En el judaísmo se celebra cuando nace la criatura. No estamos celebrando antes. Estamos esperando que nazca. Ni 14 de febrero, maestro, que a las mujeres le encanta ese día. No, el judío, nosotros los judíos no celebramos ese asunto. ¿Entiende? Fíjense qué dice la Torah, que cuando nació Isaac, Abraham hizo una fiesta. No dice que la hizo antes de nacer, fue después que nació. ¿Entiende? Porque los bebés están escondidos o están a la vista. ¿Cómo que están los bebés en la barriga? ¿Cómo que están escondidos o a la vista? ¿Cómo que están? Dígame la pregunta, ¿cómo que están? Escondidos. Están escondidos. Y entonces, ¿por qué la gente lo está publicando? Si el bendito muchacho está escondido, ¿por qué es que lo tiene que estar publicando? Si el bendito muchacho, tampoco la mujer le está diciendo a nadie que está embarazada. No. Su esposo, el líder espiritual, para que oren, recen. Ya no hay que estarle diciendo a nadie nada. Que la gente se dé cuenta solo cuando vea que la barriga está creciendo. ¿Para qué hay que estarle hace una algarabía de que un embarazo? Eso es lo que puede producir mal de ojo. Eso es lo que puede producir envidia. El ojo malo. ¿Entiendes? Eso es lo que produce envidia. Que ahí salta una tipa que le gustaba al tipo, pero que ya se casó con esta. Mira esta, que sé yo, qué embarazada. Y empieza a maldecir a la pareja, sin querer. Empieza a lanzar maldición. Cuidado. ¿Entiendes? Mira esta que está embarazada ahora. Algo serio. Señores, y esas maldiciones, la palabra no se la lleva el viento, como dicen por ahí, y las palabras tienen fuerza. Pero déjeme salirme de ahí, porque no estamos hablando de alajá aquí. Bien, vamos a seguir. Estamos hablando de... Permiso, maestro. Cosas. Para los que van a hacer curso de alajá, miren por dónde que venimos. Le dieron le dieron una probadita de alajá. Bien. Entonces, bueno, volviendo al tema de Lucas, dice que le puso el nombre el día de la circuncisión. Ven, eso es una costumbre muy judía, pero está escrita en griego. ¿Entiendes? Una costumbre muy judía, pero está escrita en griego. Ven, cuando Yehoshua dijo, ustedes son la sal de la tierra, ¿qué quiere decir eso en sentido judío? Todo eso se interpretaba en el judaísmo. No conocer el judaísmo es fatal para entender el Nuevo Testamento. Fatal es eso. Se lo digo de verdad. Entonces, los intentos del marcionismo, estoy en la página 234, déjame verla ahora, a ver si no nos pasamos de hora. Pero díganos, maestro, ¿qué significa lo de la sal de la tierra? Página 234, dice, párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Los intentos del marcionismo fracasaron básicamente por la imposibilidad de extraer lo esencialmente judío del cristianismo.
Sal de la tierra quiere decir personas que son buenas, personas que son ayudadoras, personas que son, ¿cómo decirlo?, generosas, personas que se entregan al voluntariado, personas que ayudan. Eso significa que ustedes son la sal de la tierra. Una pregunta, maestro. ¿Eso es un hebraísmo? Totalmente. Ok, ok. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Hashem le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Eso es un chiste, no se vayan a creer que eso tiene que ver. No relaje, ¿cómo es? Porque él le dijo, sal de tu tierra y que se vaya, no está hablando de la sal. Yo sé, yo sé. Eso es un chiste. Bien, eso es un chiste, cuidado. Ok, entonces, fíjense bien, página 234 dice, los intentos del marcionismo fracasaron básicamente, escúcheme bien, porque los intentos del marcionismo fracasaron, por la imposibilidad de extraer lo esencialmente judío del cristianismo. Señores, ¿cómo usted le va a quitar los judíos a un movimiento judío? A un movimiento que nació dentro del judaísmo. Eso es como que los cristianos quieren quitar todo lo que es judío del cristianismo. ¿Con qué se van a quedar? Óigame bien, si al cristianismo le quitamos la creencia mesiánica, que es esencialmente judía. Si al cristianismo le quitamos la vida después de la muerte, la salvación, que todo eso es judío, por donde quiera que usted lo busque. Todo eso es judío. Si le quitamos la resurrección de los muertos, ¿qué le va a quedar al cristianismo? Si le quitamos eso. ¿Qué queda? Dígame usted, ¿qué queda? El Kundalini, le queda el Kundalini. Una frustración. Kundalini, oye. Oye, Samuel, no se ponga tan de ese nivel, Samuel. Después la gente sale, ¿qué es lo que es Kundalini? Empieza a buscar. Señores, no, mucho cuidado, no se usted con eso. Pues entonces, si le quitamos eso al cristianismo, ¿qué va a quedar? Abodázara es lo que va a quedar, pura. Abodázara pura es lo que va a quedar. Porque las creencias que definen al cristianismo como tal hoy en día son esencialmente judías. Esencialmente judías. Un poco distorsionadas, pero judías. Un poco distorsionadas, pero judías. ¿Cómo borraría el marcionismo la genealogía davídica del Mesías? ¿Cómo la va a borrar? ¿Cómo? ¿Cómo borraría las discusiones judías acerca de la metodología de aplicar la ley de Noé? Que fue la única forma por la que los gentiles pudieron entrar al pueblo judío. ¿Cómo va a quitar eso? Si el primer gentil que se convirtió al judaísmo, 10 años después de la desaparición de Jesús, fue a través de las 10 leyes de Noé, Cornelio, el que se convirtió. Y fue a través de la ley de Noé que lo convirtieron al judaísmo. Por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan, en los 404 versículos, escuchen bien esto, en el libro de Apocalipsis, en los 404 versículos hay 518 citas del Antiguo Testamento, señores. En los 404 versículos del libro de Apocalipsis hay 508 citas del Antiguo Testamento. ¿Cómo uno le va a quitar los judíos a eso? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué queda si le quitamos las 508 citas al libro de Apocalipsis? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Kundalini también. Kundalini también va a quedar. Y esto es simplemente a modo de ejemplo, eso que mencioné ahí. La misma idea mesiánica provenía directamente del judaísmo. El único país que tiene un mesías es el pueblo judío. Nadie más tiene eso. El intento del marcionismo fue un intento imposible. Basado en la necesidad de cierto reconocimiento, los gentiles ex idólatras dentro de un grupo que durante todo el siglo I fue dirigido por autoridades provenientes del judaísmo, fue una reacción natural de los nazarenos cristianos provenientes del mundo pagano.
para posicionarse dentro del ya llamado y formado cristianismo. Bien, los gentiles sustituyeron las autoridades judías que sabían Torah y ellos se posicionaron dentro de las comunidades sin saber nada de Torah. Entonces, como no saben nada de Torah ni de mandamientos, se forma una nueva religión. Desafortunadamente, esa es la realidad. Desafortunadamente. Desafortunadamente no hay otra, no puedo decir otra cosa porque no hay más. Esa es la única realidad que existe. No hay más. Señores, hemos terminado la clase de hoy. Terminamos el marcionismo. José y yo vamos a trabajar entonces para el miércoles que viene con el capítulo 24, que se trata del evionismo judío. Ese es el tema del miércoles que viene. Mucho más interesante que este, por cierto. Una pregunta, maestro. Sí. ¿Va a haber diploma con el estudio que anunciaron? Esa información se la va a dar José más adelante. Ok, está bien. ¿No? Entonces, hemos terminado por hoy la clase. Vamos a entrar ahora a si hay alguna pregunta. Vamos a ver si las personas que están aquí tienen alguna pregunta tienen 1 minuto, 2 minutos para que digan si hay alguna pregunta. De lo contrario, pasaremos a la opinión general de la clase. Expectativas, si aprendió algo, qué le pareció la clase. Una opinión de 2, 3 minutos sobre eso. Bien, entonces vamos a empezar con Juan Rodríguez, que tenía un tiempo, ¿verdad?, que no venía con nosotros. Vamos a darle la oportunidad para la opinión general de la clase de hoy. Adelante, Juan. Sí, la clase fue muy excelente hoy. En verdad que hubo una buena enseñanza y de verdad no, estaba muy bien. A mí me encantó la clase, aprendí mucho y yo sé que los demás también entendieron bien porque fue algo, usted lo explicó de una manera iluminada por el Padre, iluminado por el Padre. Bien, Baruch Hashem, qué bueno. Vamos a dejar entonces al hermano Jason con la opinión.